Me han pedido que grabe un tutorial para explicar cómo se dibuja con la herramienta de pluma en Illustrator. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear un nuevo documento y ahí con el comando place voy a colocar la imagen que voy a utilizar de referencia. Es como una plantilla, la voy a poner ahí. En este caso voy a desactivar la opción de link para que la imagen quede incrustada dentro del documento y no me vaya a marcar problemas de que no encuentra el archivo vinculado. Y le voy a dar place. Este tutorial lo vamos a realizar en la versión 2014 de Illustrator CC, pero el procedimiento es exactamente el mismo en cualquier versión de Illustrator. Ya una vez que coloqué la imagen en mi paleta de capas, voy a bloquear esta capa y voy a bajar su opacidad. Y voy a crear encima una nueva capa. La capa donde está la imagen la voy a bloquear. Antes de empezar a dibujar, les voy a mostrar un dibujo donde hemos puesto la ubicación aproximada de los nodos, solamente para que nos demos una idea, y explicar que el primer paso consiste en identificar los nodos de curva y los nodos de esquina. Los nodos de curva o smooth son los nodos que permiten crear curvas largas, suaves, y que también son segmentos, por ejemplo, de círculos o de elipses, como, por ejemplo, lo que aparece en esta parte de aquí. Y por otro lado tenemos los nodos de esquina, que son los nodos que tienen un cambio brusco de dirección o terminan en punta, como la mayoría de los nodos que están marcados aquí en el archivo, que son, por ejemplo, este. Casi todos los que están en este archivo son nodos de esquina. Entonces, ya una vez que revisamos más o menos dónde va la ubicación de los nodos, me voy a regresar al primer documento para empezar a dibujar. También tenemos que recordar que prácticamente al estar dibujando únicamente con curvas, se recomienda desactivar las guías inteligentes y recordar también que cuando se dibuja con curvas es una secuencia de clic y estirar. Si solamente vamos a estar dibujando nodos de esquina, también hay que recordar que se presiona la tecla de Alt para estirar la palanca en la dirección de la curva. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Y finalmente, después, con la herramienta de selección directa, vamos a modificar o vamos a perfeccionar el trazo que tenemos en nuestro dibujo. Voy a empezar con la herramienta de pluma. También vamos a ver que en versiones nuevas de Illustrator hay una ayuda que te va mostrando más o menos cómo quedaría el siguiente segmento de la curva antes de poner el punto. Eso pues ya es de cada quien. Para algunos puede serles de ayuda y para otros pues simplemente a lo mejor estorba. Eso ya cada quien. En mi caso lo voy a dejar activada esta opción y voy a empezar a dibujar. Me coloco en la capa donde voy a empezar a trabajar. Coloco mi primer nodo y voy a estirar. Coloco el siguiente nodo, voy a estirar. La longitud de la palanca debe ser aproximadamente de 1/3 a máximo la mitad del segmento que se quiere dibujar. Le voy a dar clic y voy a estirar. En este caso, al tener un nodo de esquina, tengo que presionar Alt y voltear la palanca en la dirección de la curva que quiero dibujar. También aquí me voy a dar cuenta que hasta este momento el trazado que estoy haciendo tiene relleno y no contorno. Entonces, antes de continuar, para que me permita dibujar fácilmente lo que sigue, voy a cambiar el color de relleno. Simplemente voy a quitar el relleno y voy a dejar un contorno negro. Y también voy a aumentar el grosor de la línea para poder ver más claramente lo que estoy haciendo. Sucede también que cuando tú estás dibujando, si por algún motivo sueltas la herramienta y quieres continuar dibujando, lo que tienes que hacer es ponerte en el último nodo, darle clic y estirar para que vuelva a salir la palanca. Esta curva que tenemos aquí es una curva en S que normalmente tiene un nodo en medio, que es lo que voy a poner aquí. Voy a estirar, voy a darle clic y voy a estirar. Otra vez me estoy aquí enfrentando con un nodo de esquina, entonces lo que hago es presiono Option
y muevo la palanca en la dirección de la curva. Igual, clic, option y estiro. Y de esta manera voy a ir generando esos nodos asimétricos que van a dar la forma de los dedos. Recuerden que en cada uno de estos nodos tengo que presionar Alt u Option para cambiar la palanca en la dirección que se necesita. Igual aquí le voy a dar clic y voy a estirar. Aquí no moví la palanca en la dirección de la curva, pero eso es sencillo de corregir porque nada más presiono Alt y bajo la palanca en la dirección de la curva. Clic y estiro. Alt otra vez. Esta palanca no tiene que ser muy larga porque ya dijimos que los nodos normalmente son de 1/3 a la mitad de la longitud del segmento que voy a dibujar. Clic y estiro. Alt para cambiar la palanca. Clic y estiro. Alt. Aquí puedo generar esta curva con un solo nodo en la parte de arriba y otro nodo aquí abajo. Alt y estiro. Otra vez clic y estiro, presiono Option o Alt para mover la palanca. Y luego este tipo de curva es un poquito diferente a las demás porque es una curva más o menos uniforme, larga y que no requiere muchos nodos. Simplemente lo que tengo que hacer es colocar el nodo donde está la tangente, darle clic y estirar para que la palanca vaya en la dirección de la curva. En el siguiente nodo doy clic y estiro hasta que me genere la curva, presiono Alt para que esa palanca tenga más o menos la misma longitud. Y voy a hacer lo mismo con el siguiente segmento en el que también es una curva larga, que es más o menos suave. Igual doy clic y estiro para crear una palanca. Esa palanca va tangente a la dirección de la curva. Clic y estiro hasta que me dé el ángulo que requiero. Es probable que después estas palancas se tengan que modificar para mejorar el trazo. Presiono Alt. Me voy al siguiente punto. Clic y estiro. Aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que si yo dejara la palanca tal y como está, el siguiente segmento quedaría muy largo y deforme. Entonces lo que tengo que hacer es, temporalmente puedo cambiar a la flecha blanca y voy a recortar esta palanca. Vuelvo a cambiar a la herramienta de pluma, doy clic y estiro. Clic y estiro. Y aquí al tener una curva que se une con una recta, lo que voy a hacer es volver a darle clic aquí en el nodo para crear un nodo de esquina. Doy clic y otra vez hago clic y estiro. Clic y estiro. Vuelvo a darle clic aquí porque voy a crear un nuevo segmento de recta. Clic y estiro para hacer una curva suave. Clic y estiro. Le vuelvo a dar clic. Voy a mover esta paleta para poderlo ver de más cerca. Me voy a acercar para que veamos más claramente qué es lo que estamos haciendo. Voy a estirar esta palanca. Voy a irme hasta aquí y aquí voy a presionar Alt para generar un nodo de esquina. Más o menos lo que voy a hacer es que voy a ir en la dirección contraria del otro lado, colocando los siguientes nodos más o menos a la misma altura donde están los primeros. Clic y estiro. Vuelvo a darle clic aquí. Voy a estirar. Clic y estiro para hacer un segmento de curva corto. Le vuelvo a dar clic aquí para hacer una recta. Clic y estiro. Clic y estiro. Luego otra vez le vuelvo a dar clic para hacer un segmento de recta. Clic y estiro. Clic y estiro. Y otra vez vuelvo a darle Alt para crear un nodo de curva. Un nodo de esquina, perdón. Clic y estiro porque este segmento es una curva en S. Finalmente voy a llegar aquí, clic y voy a estirar. Voy a estirar, perdón. Aquí si se fijan hizo algo raro porque no me está tomando el otro segmento de la curva. Yo puedo evitar eso si presiono dándole clic y Alt. Y entonces la otra parte de la curva no se va a mover. En general, más o menos la figura
ya tiene los puntos colocados donde se necesita, pero no está perfecto. ¿Qué quiere decir? Que hay que modificar algunos nodos con la herramienta de selección directa o la flecha blanca. Y entonces voy revisando dónde hay problemas. Por ejemplo, voy a darme cuenta que aquí en esta pata, este nodo quedó muy largo y está muy pegado al otro nodo. Estas puntas que quedan aquí se pueden controlar con la longitud de las palancas que forman ese nodo. También, por ejemplo, esta palanca está muy larga. Incluso me doy cuenta que este nodo tiene un problema porque se convirtió en un nodo asimétrico. Para mejorarlo, lo que puedo hacer es tomo la herramienta de la pluma, me pongo encima del nodo y presiono la tecla de Alt para que me cambie temporalmente a una herramienta que se llama Convert Direction Point Tool, que es la que permite convertir un nodo simétrico en asimétrico y viceversa, o también en versiones más recientes de Illustrator existen estas ayudas que están en la parte de arriba que permiten convertir un tipo de nodo en otro para hacerlo, por ejemplo, suave o un nodo de esquina. Entonces aquí ya se puede controlar. La clave para trabajar con los nodos es la longitud y la ubicación de las palancas que se estén utilizando. Ahí más o menos tenemos ya la curva. Y también podemos recortar la curva del otro lado para dar una curva más suave. Es más o menos como lo tenemos ahí. Podemos hacer lo mismo en estas partes donde están los dedos. Igual aquí también vamos a controlar la curva para que la curva quede más suave. Igual de este lado también. Estirando las palancas conforme sea necesario. Para que el cambio de dirección no sea tan brusco, en una curva como esta conviene estirar la palanca también del otro lado o incluso poner un nodo adicional a la mitad de la curva si la curva es demasiado larga. En estos segmentos que son curvas cortas no conviene estirar mucho la palanca, entonces por eso las estamos recortando un poco para que queden parejos. Y solamente arreglamos el último punto. El último paso sería, por ejemplo, eliminar esta capa que sobra, que solamente contenía el dibujo de referencia. Y ahí ya tenemos nuestro dibujo. También, si queremos evitar que las líneas tengan esta terminación en punta, lo que podemos hacer es seleccionar todo el trazado y en las propiedades del contorno activamos esta opción, que son las esquinas, y entonces nos va a dar esta terminación. Eso ya depende del tipo de diseño que estén haciendo. Y ahí está nuestro dibujo.